Nació en Tepic el 4 de julio de 1948. Heredó de sus padres la pasión por la vida, por el estudio y principalmente por el deporte. A sus 4 años, se asumió como secretario de su padre, quien era un valioso promotor del béisbol en la entidad, y disfrutó del ejemplo de su mamá, una campeona nacional en lanzamiento de jabalina. Mi papá era anotador oficial. Él llevaba todos los numeritos que se deben de llevar en el béisbol, los hits, los porcentajes, todo lo sabía hacer mi papá. Entonces él compraba las pelotas, una caja de pelotas, y me decía que yo era su secretario. Y yo desde niño, desde 4 años, me acuerdo que ya me traía a mi papá ahí en el dugout. Entonces me decía, mi secretario, venga para acá. Entonces dice, póngase salivita en la mano y tierrita y quite el librillo a las pelotas. Desde ahí mi papá me empezó a involucrar. Entre historias, emociones y fotografías, el maestro Alfonso Ernesto Rodríguez Ponce, universitario de corazón, recuerda y comparte más de 60 años de trayectoria deportiva con precisión. Yo llegué aquí a la preparatoria número 1 en 1977. Bueno, más bien dicho, en 1976. Y de hecho me dio horas en los físicos matemáticos. Tenía el turno de la mañana muy temprano y tenía el turno de la noche muy tarde. ¿Por qué? Porque yo también trabajaba en otra dependencia, en Comisión Federal de Electricidad. Su educación básica la cursó en el Estado. Vivió el conflicto del 68 y posterior a ello estudió en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y en el Instituto Politécnico Nacional, periodo que le exigió volver a su tierra natal. El deporte impera a cada momento en su vida. Amante del béisbol y softball desde su nacimiento, en su adolescencia se coronó campeón nacional de atletismo. En su juventud fue jugador de fútbol americano con el equipo de Buffaloes One y jugó por años básquetbol. A practicar el atletismo. Empecé a correr 100, 200 y el relevo de 4%. Tuve ahí un segundo lugar prenacional en 1960 y no me acuerdo si fue el 64 o 65 en el prenacional. Y de ahí nos fuimos a México en el mismo año, en el mismo ciclo. Porque todos los que calificamos en Guadalajara íbamos al Distrito Federal. Yo soy el primer promotor también del fútbol americano. Se llamaba Búfalos de Prepa 1, en el cual el señor rector fue alumno y era jugador del equipo de Búfalos de Prepa 1. Como docente universitario, el maestro Rodríguez Ponce ha sido desde su ingreso a la Casa de Estudios uno de los principales promotores deportivos de la educación media superior y superior. Hace poco comentaba yo, bueno, yo soy aficionado de hueso colorado al béisbol. Yo no he ido todavía a Estados Unidos a ver un partido de Grandes Ligas, pero en su momento, cuando hay béisbol en el Pacífico, he ido a Hermosillo, he ido a Mochis, he ido a Culiacán, he ido a Mazatlán. Su nombre es parte de la historia del deporte nayarita, de la Universidad Autónoma de Nayarit, y se pronuncia por los que fueron sus rivales en las canchas deportivas de todo el país. En una ocasión alguien me comentaba que si algún día me llegara a morir, ¿cómo me gustaría? Le digo yo, viendo un partido de béisbol, pero ojalá sea de Grandes Ligas. La historia del deporte en el estado, en la voz de Rodríguez Ponce, uno de sus escritores, es sin duda una experiencia que fortalece los pilares que sostienen a nuestra universidad. Con imágenes de Leonardo Medina e información de Aline Huerta, informa para Nuestro Tiempo Jesús Ramos.